Hola y gracias por acompañarme en este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Realmente mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y juntos continuemos creciendo con Dios. Y el día de hoy quiero terminar una serie de enseñanzas hablando sobre este concepto de una vida mejor, porque yo sé que todos en algún momento anhelamos algo mejor en nuestra vida, o mejorar ciertas áreas de nuestra vida, o cambiar ciertas áreas de nuestra vida, y si somos muy honestos nos damos cuenta y que otras personas lo han podido hacer, pero quizá nosotros no. ¿Por qué es que otros sí han podido lograr quizás algo mejor o han podido lograr un cambio significativo en su vida, pero a nosotros se nos dificulta? Yo te puedo asegurar que no fue por cuestión de suerte, no fue algo que simplemente sucedió sin haber sido planificado. Quiero darte una clave que va a ser como una manera de poder empezar esta enseñanza el día de hoy, y esta clave es que las personas con éxito hacen constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. Esas personas que han podido lograr algo en su vida, ese logro, ese cambio, es porque hacen algo constantemente, que a diferencia de muchas otras personas lo hacen ocasionalmente, lo hacemos muy de vez en cuando. O sea, si nos ponemos a pensar, no vamos a salir de deudas por accidente. O sea, accidentalmente no me di cuenta y salí de deudas. No, yo creo que tenemos que ser intencionales y constantes en poder hacer esos pagos mes a mes. Constantemente tenemos que hacerlo. No podemos decir que accidentalmente terminaste de pagar tu casa antes de tiempo y no te diste cuenta cómo sucedió, o saliste de deudas. No, yo creo que si somos intencionales y si nos ponemos a pensar realmente, todo requiere cierta constancia. Tu matrimonio no de la nada, por accidente, dura 20 años y te pones a pensar, wow, fue por accidente que llegamos a 20 años de matrimonio. No, estoy seguro de que eso requirió de constancia, requirió trabajo. No es casualidad, no es por suerte que eso sucede, aunque todo lo deseamos, pero sí realmente necesitamos ser constantes. Y realmente vemos que los resultados no todos lo obtenemos. Todos los que nosotros en algún momento tenemos las mismas intenciones de hacer algo, de lograr algo, pero aún así no siempre nos sucede que podemos alcanzarlo. Ahora quiero que pensemos en esto que también habíamos hablado en las últimas semanas, y es el hecho que las intenciones no determinan tu dirección, sino las acciones son las que determinan tu dirección. Realmente, por muy buenas intenciones que podamos tener de cambiar, de mejorar, de hacer eso significativo en nuestra vida, realmente son las acciones. Quizás esa constancia de cosas en tu vida es la que vamos a poder lograr realmente alcanzar el éxito, porque por muy buenas intenciones que tengas, no puedes hacer una diferencia. Yo sé que he dicho varias veces, quizás ayudar en la casa o hacer algo que quizás mi esposa o alguien más me dijo no por hacer. Y bueno, yo tenía la intención de hacerlo, pero no lo hice. Bueno, sabes, por muy buena intención que yo tenga, no solucionó nada, las cosas no sucedieron. Ahora, tenemos que estar conscientes que algo debe de cambiar para poder alcanzar un resultado distinto. O sea, no podemos esperar que las cosas haciendo lo mismo siempre logremos un resultado diferente. Tenemos que hacer un cambio, algo tiene que suceder para que podamos realmente alcanzar ese concepto, eso que más anhelamos, quizás esa área en nuestra vida que deseamos mejorar, ya sea financieramente, en tu relación con tu pareja, con tus hijos, quizás en tu matrimonio, eso que anhelamos aún dentro hablando de la iglesia, ¿no? y de lo que es ministerialmente hablando, que queremos mejorar. Tenemos que estar conscientes que a veces tenemos que hacer cambios para poder lograr eso en nuestra vida. No será el resultado de cosas al azar o de cosas, decisiones con suerte, porque así no es que suceden las cosas. Tampoco va a pasar por accidente si no nos comprometemos a realmente hacer la labor y la tarea que tenemos que hacer, sino eso solamente va a pasar como resultado de pequeñas y constantes decisiones que nosotros hacemos día a día. Y sabes, Dios me ha estado recordando un poquito respecto a eso, porque a veces queremos las cosas ya, ¿no? A veces quizás Dios, como te digo, Dios me ha estado recordando de lo que hacemos, ¿no? Poder ser fiel en las cosas pequeñas, el poder ser fiel en lo poco, quizás en las cosas que nadie te ve.
Yo creo que ahí es donde muchas veces nosotros tenemos que ponernos a pensar si realmente estamos siendo constantes, si realmente estamos siendo obedientes, si estamos siendo fieles. Porque quiero decirte esto, que son esas pequeñas cosas que nadie ve las que llevan a esos grandes resultados que todos desean. Todos queremos esos resultados grandes, esas cosas que todos pueden observar y ver de una persona, pero nadie ve las cosas pequeñas que deben de suceder o que esa persona hace para poder lograr llegar a ese punto. Cierta constancia en su vida, constancia de las cosas pequeñas. Y yo sé que Dios quizás está hablando a tu corazón, como me ha hablado a mí esta semana, porque muchas veces nosotros no queremos las cosas pequeñas o no somos pacientes con las cosas pequeñas. Queremos resultados inmediatos, queremos ver las cosas grandes inmediatos. Y cuando no sucede de esa manera, nos desanimamos, nos enojamos, nos frustramos. Y lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy es que realmente no nos detengamos, que no nos rindamos en continuar siendo fieles en esas cosas en nuestra vida. Y Pablo, porque hemos estado hablando de Pablo estas últimas semanas, Pablo aquí en este pasaje en Gálatas 6, 7 al 9, él nos está diciendo lo siguiente: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, y eso es lo que Dios está diciendo hoy. No nos cansemos de hacer el bien, y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Nos está animando a que no nos demos por vencidos, que no nos rindamos en hacer el bien, eso que Dios nos está llamando a hacer, que a veces son cosas pequeñas, que a veces son cosas que nadie ve, pero que no nos rindamos y continuemos haciéndolo. Y nos da este ejemplo de que, y nos da esta ley realmente de que eso que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Esa es una ley, como lo es, por ejemplo, la ley de la gravedad. Tú sabes que todo lo que sube tiene que bajar, dicen, ¿no? O sea, si tú botas un elemento en el aire, una manzana, un juguete, lo que tú deseas, solo suéltalo y la gravedad dice que eso tiene que caer. Cualquier objeto que esté en la altura que esté, no va a irse para arriba, va a bajar, va a caer al suelo. Esa es la ley, es 100% cierta la ley de la gravedad. Entonces, esta ley que Dios nos está recordando el día de hoy de la siembra y la cosecha, también es una ley. Hay tres cosas que debemos de recordar, tres verdades que debemos de recordar de este pasaje que Pablo nos está animando el día de hoy. Lo primero es que cosechamos lo que sembramos. Realmente eso no tiene como mucho de novedoso, que siembras lo que cosechas, que cosechas lo que siembras, y realmente esa es otra ley. No puedes esperar, si tú siembras maíz, vas a cosechar maíz. Si tú siembras manzanas, vas a cosechar manzanas. Si tú siembras naranjas, vas a cosechar naranjas. Entonces Pablo está diciendo aquí, si tú siembras mala semilla, vas a recibir o cosechar destrucción. Pero si por el contrario tú siembras buena semilla, entonces vas a recibir y vas a cosechar bendición. Y sabes, eso aplica en nuestra vida también, en las cosas que hacemos. Si sigues en esa vida de pecado por mucho tiempo, eso está sembrando eso en tu vida, vas a cosechar eso de maldad en tu vida. Si tú sigues haciendo el mal a otras personas, eso es lo que estás sembrando. Eventualmente vas a cosechar el mal en tu propia vida. Si tú pasas enojado todo el tiempo y respondes con enojo, ese enojo que estás sembrando vas a cosecharlo en tu vida. Si tú no aprendes a perdonar a las personas, si quizás solo pasamos juzgando a los demás, ten por seguro que vas a cosechar eso que estás sembrando. Y no solo eso, vas a sembrar mucho más de eso que estás sembrando. Y Oseas 10:13 nos recuerda técnicamente lo mismo. Nos dice: ustedes sembraron maldad, entonces cosecharon crímenes. Otra versión de ese pasaje dice que han cultivado perversidad,
y han levantado una abundante cosecha de pecados. Vemos que eso que estás sembrando vas a cosechar. Esa es otra ley. Esa es una verdad sobre esa ley, que vas a cosechar eso que estás sembrando. Entonces, cualquier área en tu vida, quiero que te pongas a pensar en este momento. Si sembramos lo malo, no podemos esperar recibir algo bueno de eso que estás sembrando. En tu trabajo, si tú llegas tarde constantemente, si andas de mal genio con todos tus compañeros, si no eres responsable en las asignaciones que te dan, no puedes esperar recibir una promoción si estás sembrando ese tipo de trabajo en la labor que estás haciendo. No podemos, de alguna manera, si estás comiendo como tú desees, si no cuidas en la manera que te alimentas, que no haces nada de ejercicio, no puede tomarte por sorpresa si subiste de peso. O sea, es lógico que eso que sembramos, eso es precisamente lo que vamos a cosechar. Ahora, déjame hacerte entonces esta interrogante, que más bien es un pensamiento. Si no te gusta lo que estás cosechando, entonces cambia lo que estás sembrando. Si actualmente no estás contento o no deseas eso que estás recibiendo, que está cosechando en tu vida, entonces significa que debes de cambiar lo que estás sembrando. Y cuando hablamos de nuestra vida, ¿qué cosas realmente pueden cambiar o deseas cambiar? ¿Qué semilla puedes cambiar? Quizás, hablando de una manera espiritual, el hecho de orar más, ¿no? De poder dar más tiempo a la oración en tu vida. Al orar más, estás cambiando esa semilla, quizás porque no lo estás haciendo, entonces estás cambiando esa semilla en tu vida. O quizás un cambio de semilla puede ser el hecho que vas a ser un poco más generoso con las personas y empezar a practicar más la generosidad, o a dar más amor, o a dar más perdón, o a aceptar a los demás sin juzgarles, ¿no? Piensa en tu vida qué semilla puedes cambiar. Quizás puedes empezar a ahorrar en vez de estar gastando más de lo que no tienes. Empezar a ahorrar, empezar a dar y a servir a otras personas. Piensa qué semilla puedes empezar a cambiar y que puedes empezar a sembrar. Y vamos a darnos cuenta que eso es precisamente, y vamos a confiar en Dios, que vamos a cosechar eso que estamos sembrando. Y sabes, entonces, de esas tres verdades sobre el sembrar y el cosechar, lo primero es que cosechamos lo que sembramos, y esto es lo segundo, que cosechamos más de lo que sembramos. Recibimos mucho más. Dios multiplica esa semilla y recibes más de eso que estás sembrando. Entonces, si cambiamos esa semilla y empiezas a orar más, y empiezas a ser generoso, o a amar más a los demás, a servir a Dios, vas a cosechar muchas más de esas bendiciones en tu vida. Esa es una ley. Eso es algo que Dios nos está diciendo y recordando el día de hoy. Jesús le dijo a sus discípulos una parábola sobre un agricultor que estaba tirando estas semillas en diferentes partes. Cayó en suelo duro, cayó en tierra seca, cayó en espinas, y obviamente no dio el fruto, no produjo lo que tenía que producir esa semilla al caer en esas áreas. Pero dice en Marcos 4:20 que las semillas que cayeron en la buena tierra representan los que oyen y aceptan la palabra de Dios, porque estaba hablando del evangelio en este caso. Dice, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. O sea, 30, 60, 100% de multiplicación. Si tú siembras uno y recibes 30 o 60 o 100 de regreso, yo creo que eso es todo lo que anhelamos nosotros recibir, y eso es cierto de la semilla que tú estás sembrando. Por eso es importante que pensemos qué estás sembrando en tu vida. Vemos que vamos a cosechar mucho más de lo que sembramos. Entonces, esto va a pasar en nuestra vida, y ponte a pensar si te ha pasado esto antes. Si tú entras a un salón y ofreces una sonrisa, y el salón está lleno de personas, y tú entras y entras sonriendo, ¿recibes sonrisas de regreso? Lo más seguro es que sí. Pero si por el contrario tú entras y eres un cretino y tratas a todos mal y no les hablas bien, ¿qué crees que vas a recibir? Seguramente mucho más de esa misma actitud en tu vida. En el matrimonio, cuando somos amorosos y cariñosos con nuestras parejas, nuestra esposa, pues ten por seguro que vas a recibir eso de regreso. Pero cuando les damos problemas o somos difíciles,
también se multiplica eso de regreso en tu vida, ¿no? Esa dificultad, ese trato malo, es más de lo que tú estás dando. Es cierto, es cierto. Recibimos más de lo que sembramos. Y sabes, hay un libro llamado The Compound Effect, que técnicamente nos da una fórmula que es muy cierta en nuestra vida y que nos recuerda de este pasaje de la constancia que Dios desea a no rendirnos, pero a poder seguir haciendo el bien y en su debido tiempo recibir esa bendición de parte de Dios. Y lo que este libro y esta fórmula dice que son pequeñas decisiones sabias si le sumas la consistencia, y si a esa consistencia le sumas un periodo de tiempo, lo que vas a recibir es una diferencia radical. O sea, cuando tú eres constante en esas pequeñas decisiones y tomas pequeñas decisiones sabias, no es tomar decisiones por tomarlas, pero si son sabias, que son de bendición, que sabes que son de bien en tu vida, y eres constante por un periodo de tiempo, los resultados son exactamente eso que anhelamos en la vida. Y en el libro menciona un ejemplo de 3 hombres que estaban de sobrepeso. Estos 3 hombres querían hacer un cambio en su vida, querían realmente mejorar en su vida, pero estos 3 hombres, vamos a ponerle a uno Juanito, a otro Héctor y a otro Víctor. Vamos a decir que Juanito no hizo ningún cambio y no quiso hacer nada de diferencia en su vida. Por el contrario, Héctor decidió hacer cosas que puedan ser de bendición para su vida, y Víctor decidió irse a lo opuesto. Víctor decidió aún empeorar la situación en su vida. Ahora, ¿a qué cambio me refiero? Por ejemplo, ellos querían perder de peso. Entonces, lo que decidieron hacer es simplemente reducir 125 calorías diarias y caminar 3 veces por día por 27 meses. Entonces, recuerda, 125 calorías, caminar 3 veces al día por 27 meses. Entonces Juanito, que no hizo ningún cambio, al final de esos 27 meses estaba ahí absolutamente igual. Nada había cambiado. Héctor, que decidió realmente preocuparse por reducir esas 125 calorías, al final de esos 27 meses había perdido 33 libras y realmente había notado una diferencia. Pero Víctor, que por el contrario, en vez de quizás no hacer un cambio o no disminuir esas calorías, aumentó las calorías y siguió comiendo hasta de más y no hizo nada de movimiento durante esos 27 meses. Al final de tiempo, lo que eso hizo y causó fue que él haya subido esas 33 libras de peso. Entonces vemos que realmente cuando hay una acción que es constante por un periodo de tiempo, causa un cambio positivo o negativo en tu vida. Entonces vemos que realmente lo que Dios nos está diciendo, lo que esto nos recuerda respecto a la siembra y la cosecha, es que cuando nosotros sembramos amor, cuando sembramos esas cosas que sabemos le agradan a Dios, podemos esperar y cosechar eso que Él nos ha dado y recibir mucho más aún en nuestra vida. Esto aplica, esta fórmula la podemos usar en lo que Dios te está retando a hacer esos cambios el día de hoy, a que seas constante y esperar que realmente pueda ese cambio suceder después de un periodo de tiempo. Pero también nos recuerda que las personas con éxito hacen constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. Esta ilustración nos recuerda eso precisamente, lo que estás dispuesto a hacer por un periodo de tiempo y que es constante, y que muchos solo lo hacen muy de vez en cuando. Yo creo que ahí está la diferencia. Entonces, de nuevo, si no te gusta lo que estás cosechando, tienes que cambiar lo que estás sembrando, porque la verdad, las 3 verdades sobre esta ley es que cosechamos lo que sembramos, que cosechamos más de lo que sembramos, y esta tercera parte es muy importante, y es que cosechamos después de sembrar. Sí, por si no lo sabías, cosechas después de haber sembrado. No puedes esperar cosechar si no has sembrado. Si no has tirado esa semilla, no podemos realmente esperar y cosechar, lo que significa, y para una persona como yo, que queremos las cosas rápido, lo difícil es esperar y pensar que esa cosecha va a ser en otra temporada en nuestra vida, no va a ser inmediatamente. Y quizás por eso es que nos desesperamos, nos enojamos, nos cansamos, nos rendimos. Por eso es que cuando tenemos una necesidad y vamos a Dios y oramos 7 días
y Dios no hace nada en 7 días y te molestas porque dices, Señor, tú no respondiste ni hiciste nada en 7 días, pero no pensamos que eso es suficiente. O fui al gimnasio por 10 días y no alcancé los resultados que deseaba y por eso me rendí, por eso me di por vencido. No, o quizás dejaste de ir a Starbucks y tomar ese café como lo hice la ilustración hace unas semanas atrás. Eso significó que te ahorraste en un mes $120 que quizás estuviste poniendo para reducir tu deuda estudiantil, y al final de un año pagaste $1,440 y es impresionante, pero tu balance son $40,000. Entonces viste que no hiciste realmente un impacto mayor y quizás te rindes, te das por vencido, dices, no hizo un impacto realmente. Pero estos pequeños cambios no hacen una diferencia. Pero olvidamos realmente que sí lo es, esa constancia, esas buenas decisiones. Si somos constantes por un periodo de tiempo, vamos a lograr ese cambio y eso mejor en nuestra vida que anhelamos. Tenemos que pensar y olvidamos que nuestra vida es el total de la suma de todas las decisiones que tomamos. Tu vida es el resultado de todas las decisiones que tomas por un periodo de largo tiempo. Así que por eso Dios nos recuerda hoy que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. La verdad es que todos queremos lo mismo, todos queremos eso que es mejor, o quizá cambiar eso sobre nosotros. Y todos quizás anhelamos lo mismo, todos deseamos lo mismo, pero no siempre todos logramos esos mismos resultados. Por lo mismo nos rendimos, nos cansamos. Y en ese preciso momento es cuando el diablo empieza a decirte cosas en tu mente, y es donde empezamos a creer esa mentira que somos ese fracaso, que somos malos, que no merecemos una oportunidad más, que nunca vamos a cambiar, que no somos buenos. Y eso quizás afirma la manera que nos hemos estado sintiendo y realmente creemos eso, pero olvidamos y no recordamos que como hijos de Dios, Dios no solo hace una modificación en nuestro comportamiento y carácter, sino hace una transformación espiritual completa. Él te da una nueva identidad como hijo y como hija de Dios. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, también su poder está en nosotros, y por lo mismo podemos lograr eso que anhelamos y que Él desea hacer en nuestra vida. Y no debemos de rendirnos el día de hoy, que no nos cansemos de hacer eso que Dios nos ha llamado a hacer. Solo debemos recordar que cosechamos lo que sembramos, que cosechamos más de lo que sembramos, y vamos a cosechar después de haber sembrado, después de sembrar. Gálatas 6:9 nuevamente nos anima, así que no nos cansemos de hacer el bien, y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Pero no nos cansemos, no nos demos por vencidos, y debemos de estar conscientes que en una temporada diferente, en un tiempo adelante, en otra temporada vamos a cosechar eso que realmente estamos sembrando. Pero tenemos que recordar que esas pequeñas decisiones, si somos constantes por un periodo de tiempo, vamos a poder lograr realmente alcanzar eso que anhelamos, quizás cambiar eso sobre nosotros que hemos querido cambiar por mucho tiempo, y lograr eso que Dios desea hacer en tu vida. Pero no nos rindamos. Y el día de hoy quiero hacerte una pregunta, porque si estamos hablando de poder lograr algo en tu vida, la primera pregunta que debes hacerte es: ¿estás sembrando algo? Estás sembrando, porque no podemos recibir nada, no podemos cosechar nada si no estás sembrando. Entonces la primera pregunta es: ¿estás sembrando? Y la segunda es igualmente de importante: ¿qué estás sembrando? Porque eso que estás sembrando es lo que vas a cosechar. Y quizás muchas veces estamos sembrando las cosas correctas, pero nos damos por vencidos, nos rendimos, porque no vemos un resultado inmediato. El día de hoy nos anima a que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de seguir fielmente haciendo quizás esas cosas pequeñas, o hacer esas cosas que nadie ve, quizás que no vemos un resultado inmediato, que no nos cansemos de hacerlo, pero a su debido tiempo cosecharemos muchas bendiciones. Y ese realmente es mi deseo, no solamente para mi vida, para la vida de nuestra iglesia y como ministerio, pero para cada uno de ustedes que estás viendo y oyendo este video y esta enseñanza. Que no te des por vencido, y a tu debido tiempo Dios va a darte esas bendiciones en abundancia en tu vida.
Gracias por haberme acompañado una vez más en un episodio más de este podcast. Si no lo has hecho aún, suscríbete y compártelo con alguien más a quien pueda ser de bendición para ellos, y cada semana nos acompañe y estudiemos la palabra y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.